cuidarnos, llamémoslo así. Y pues obviamente que esto también le compete no solamente a las madres, sino también a los padres. Entonces, la invitación la hicimos abierta, tanto para madres como padres. El objetivo es que podamos replicar esta información y estamos creando una nueva comunidad que se llama Mujeres Faro. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a aprender? Cómo acompañarse, ¿sí? Cómo acompañarnos a nosotras mismas sin necesidad de perdernos. Obviamente que los hombres también pueden aprender este tipo de dinámicas y este tipo de modelos de vida, ¿no? El día de hoy vamos a hablar en esta clase maravillosa sobre los límites que sostienen y básicamente el enfoque es cómo empezar a acompañarse sin perderse. Entonces, el objetivo general de esta clase es que podamos identificar en qué punto nos estamos perdiendo dentro del ejercicio de la maternidad, que podamos aprender a poner esos límites que cuidan el vínculo y se llevan a cabo a través de tres acuerdos aplicables desde hoy. Entonces, las personas que se encuentran acá, ojalá puedan tener un cuaderno, una hoja, lapicero y estén absolutamente atentos a toda la dinámica que vamos a practicar el día de hoy. Como primera instancia, vamos a tener un reconocimiento, que no es que nosotros nos estemos volviendo fríos cuando queremos poner límites, ¿sí? La integralidad de la vida, la integralidad del ser, comienza a tener un resultado en nosotros cuando precisamente aprendemos a decir que no, pero no un no por moda, ¿sí? Sino que venimos a aprender a colocar esos límites para que podamos sostener nuestra vida sin rompernos. Porque a veces inclusive cuando ponemos esos límites suele doler, ¿no? Porque no lo hacemos desde la conciencia, sino que lo hacemos desde el me toca porque o si no, se va a desbordar, se va a salir de las manos. Cantidad de razones por las cuales tal vez nosotros sentimos que es el momento de poner límites en nuestro entorno, en nuestro hogar, principalmente cuando estamos desde la maternidad. Entonces, debemos primero que todo concientizarnos de que un límite no es poner un muro entre nosotros y nuestros hijos, sino que lo que venimos a aprender es que el límite es la puerta que vamos a hacer, a tener desde el amor, porque se le comienza a enseñar a los otros y nos comenzamos a enseñar a nosotros mismos que cuando nosotros ponemos esos límites es cuando más nos amamos y más amamos. Porque en ese momento dejamos de abandonarnos a nosotras mismas. O en el caso de la persona que esté impartiendo el límite, sea hombre, sea una mujer. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un acuerdo emocional de este espacio maravilloso que hoy es la apertura. Aquí básicamente estamos para compartir esas experiencias, estas enseñanzas sin juzgar. No estamos compitiendo en estos espacios quién carga más con aquello que de pronto en su interior siente que es un peso. Todos y todas tenemos o hemos tenido esas cargas de estar obviamente siendo partícipes del crecimiento de un ser humano, porque en últimas eso es lo que es la maternidad. Somos partícipes del crecimiento de un ser humano que tomamos la decisión de traer este mundo, que espiritualmente podemos decir de que él, ese ser humano nos eligió, pero adicionalmente, el ingrediente adicional que vamos a poner hoy sobre esta mesa es que vamos a aprender a cuidarnos
en medio del cuidado hacia los demás. En este caso, pues lo enfocamos en los hijos. Y vamos a hacernos una pregunta muy expansiva. ¿En qué momento de nuestro día hemos sentido que nos perdemos un poco? Eso es una pregunta para cada una de ustedes y yo también me la hago porque obviamente en el ejercicio de la maternidad podemos sentir en algún momento de nuestro día, 24 horas, que nos perdemos un poco. Nos vamos a tomar 5 minuticos para contestarnos esa pregunta. ¿En qué momento de nuestro día sentimos que nos perdemos? 5 minuticos. Son las 7:53 a las 7:58. Tomen nota. Si la pregunta es expansiva, háganlo, pero respóndanse desde la honestidad, desde el sentimiento de no juzgarnos a nosotras mismas por prácticamente reconocer de que hay un momento en el día que nos perdemos en medio de esa crianza y no sintamos que por eso estamos fallando. Todo lo contrario, vamos a normalizar un poco el sentirnos perdidas por un momento, porque tal vez no sabemos qué hacer, porque tal vez nos sentimos abrumadas o porque tal vez nos sentimos frustradas. Entonces, 5 minutitos. O frustrados, porque también hay hombres, ¿no? Ok. Entonces, esta reflexión profunda
de esa palabra, en este momento me pierdo, comencemos a mirarlo como el punto de partida. Cuando nosotros decimos que nos perdemos, no estamos hablando de estar ocupadas o ocupados. Estamos hablando de algo mucho más sutil, pero mucho más digno de ser estudiado. Estamos hablando de dejar de estar habitadas por nosotras mismas. Y dentro de la traducción de todo esto, significa de que a veces hacemos cosas en automático, em, reaccionamos en automático. Nuestro cuerpo tal vez está acá, pero no hay energía. A veces puedes sentir que dices que sí, pero ya como por evitar el conflicto, pero por dentro estás diciendo que no. O, por ejemplo, te puedes desconectar de lo que sientes, de tu propio sentir, única y exclusivamente por cumplir ese rol que tienes en estos momentos de cuidadora. Entonces, perderse no es que te vayas físicamente de algún lugar en este estado y en esta función y rol de ser madre o padre, sino que es dejar de sentirse. No es dejar de sentir, es dejar de sentirse, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa internamente cuando alguien se pierde? Se desconecta del cuerpo, empieza a vivir desde la cabeza y ahí es cuando no se escucha el cansancio, no se escucha ni siquiera que tiene hambre, no escucha la intuición, no escucha límites y hay una desconexión absoluta y el cuerpo siempre avisa, pero cuando nos perdemos, aprendemos a ignorarlo. Entonces, ignoramos las señales y por eso al final del día tal vez nos podemos sentir tan agotados o tan agotadas. Adicionalmente, cuando sucede esto, nos hiperconectamos con los otros. Entonces, todo se vuelve mucho más racional y adicionalmente no nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que yo necesito ahora? ¿Cierto? Y entramos en un modo supervivencia afectiva. No se actúa desde la elección, sino desde la culpa, desde el miedo a decepcionar, desde el miedo a no ser suficiente, desde el miedo a ser rechazada por ese ser humano que hemos traído al mundo y pues prácticamente dejamos de ser nosotras o dejamos de ser nosotros. Entonces, cuando nos perdemos, no estamos eligiendo, estamos reaccionando. Y hay una pregunta para despertar supremamente potente. Entonces, ya ustedes identificaron en qué momento pueden perderse en el día, ¿no? Ahora viene la pregunta potente para poder nosotros tener como ese despertar, ¿sí? ¿Qué parte de ti estás dejando afuera? ¿Sí? En este momento, ¿qué parte de ti estás dejando afuera? ¿Qué parte de ti estás dejando afuera? O sea, ¿qué parte prácticamente te estás negando? Y les voy a dar varias opciones para que puedan tenerlo como ejemplo. El cansancio, la necesidad de silencio, tu deseo de estar sola, tu tristeza, tu enojo, tu creatividad. Sí, hay muchas cosas que tal vez por sentirnos de esa manera dejamos fuera, dejamos de ser eso, dejamos de querer sentir tal vez estas cosas y permitirnos prácticamente
reconocer de que tenemos un enojo, una tristeza, una necesidad de silencio, un cansancio. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué parte de ti estás dejando afuera cuando prácticamente te pierdes y dejas de ser? 2 minuticos. Ok, continuamos. Entonces, vayan guardando precisamente esas respuestas. Gracias, Elvia, por compartirla en el chat. Vayan guardando todas esas notas para que luego hagamos una conjugación. ¿Qué pasa si ese patrón se repite todos los días? Sí, acá hay una profundización bastante interesante, con mucho impacto, que debemos ver desde la expansión, desde el amor y desde el reconocer. Con total verdad y honestidad, comienza a aparecer estos pequeños síntomas que a un primer punto podemos decir, no, no es tanto, pero con el tiempo puede ir creciendo. A corto plazo puede pasar que aparezca la irritabilidad, el cansancio crónico, la sensación de vacío, poca paciencia, la desconexión emocional con nosotros mismos y también con nuestro entorno y con aquel ser humano que estamos desde la crianza. A mediano plazo puede aparecer la culpa, ¿sí? Por todo, la dificultad para disfrutar las cosas, un resentimiento silencioso, la pérdida del deseo en todo sentido, en los proyectos, en la vida, inclusive en la pareja, y a largo plazo, una sensación de ya no sé quién soy. Relaciones donde a veces dan más de lo que tú recibes, identidades basadas solamente en lo que haces por las otras personas y en este caso, en el tema de la crianza, por ese ser humano que estás obviamente maternando. Y no te pierdes de golpe, sino que te vas perdiendo con micro abandonos diarios. Y eso es algo que o sea, no se percibe de manera inmediata. Cuando menos piensa, tal vez llegará el momento en que te puedas ver en un espejo y ni siquiera te reconozcas. Entonces es bien importante redefinir absolutamente todo esto que estamos viendo y que ustedes, a partir de hoy, puedan y podamos generar una conciencia que esta pequeña falla o este momento donde prácticamente dejamos de ser nosotras no es una falla personal,
Aquí puede ser el punto de partida de un entrenamiento de conciencia total y es un lugar exacto donde tu alma está pidiendo presencia. Entonces, si tú conectaste, cada uno de ustedes conectaron con el hecho de la palabra perderse, es muy probable porque en algún momento de su vida lo hayan sentido. Estamos hablando de la crianza, pero esto también lo pueden haber sentido desde otros ángulos y desde otros territorios. Esto aplica para todo, a pesar de que estemos enfocados en el tema de la crianza. Entonces, en estos momentos que estamos haciendo este reconocimiento, no es el momento más débil del día, todo lo contrario. Es ese portal donde cada uno de ustedes y cada uno de nosotros podemos volver a nosotros mismos. Porque este ejercicio o esta sensación de pérdida, a pesar de que generemos una conciencia, puede volver a suceder una y otra vez. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar nuestro centro. Entonces, vamos a hacer un pequeño micro ejercicio de integración de 3 minutos. Van a cerrar los ojos, van a poner sus manos en el pecho y van a seguir mi voz. Nos encontramos en un sitio seguro donde estaremos mirando nuestro interior. Y en este momento podremos analizar muchas cosas. Y lo primero que haremos y lo primero que harás es traer a tu mente ese momento del día donde te perdiste. Recuérdalo, tráelo, ábrele la puerta, permítele que entre hacia ti para ser observado. Y mientras observas sin juicio, pregúntate a ti misma o a ti mismo suavemente, ¿qué necesitaría yo en ese momento si me eligiera? Puedes escoger silencio, descanso, ayuda, límites, espacio, presencia, tiempo. Sería una lista interminable. Escoge una sola palabra. ¿Qué necesitarías si en ese momento tú te pudieras elegir? Y poco a poco activando ese observador y teniendo claro aquello que tú necesitarías en ese momento si tú te eligieras, vas a crear conciencia y vas a poder decirte a ti misma o a ti misma que a partir de este momento no necesitas encontrarte en otro lugar, en otro espacio, sino desde tu mismo espacio, en aquel espacio que tú habitas, para encontrar aquello que tanto necesitas. Solo necesitas dejar de abandonarte desde donde ya estás. Porque este descubrimiento que acabas de hacer y esta reflexión no significa dejar de amar a otras personas, ni a tu entorno, ni a ese ser humano que has traído al mundo, sino que en ese momento y en este momento, cada uno de ustedes, y en este momento tú que me estás escuchando, empiezas por fin a habitarte a sí mismo.
En ese momento, por fin, estás habitándote a ti misma o a ti mismo. Así que en este momento, tú decides no seguir dejando afuera aquella cosa que sientes sin importar desde dónde lo sientes. Y a partir de ese momento, harás un acuerdo contigo misma o contigo mismo de escuchar a tu cuerpo y de conectar para poder sentir sin importar lo que esté pasando en ese momento. De esta manera, te comprometes y tú repites, me comprometo a estar habitada o habitado por mí misma o por mí mismo. Porque esta es la puerta de entrada a esa conciencia para no dejar de ser, sino activar quien verdaderamente soy. Ok, vamos a volver otra vez, relajándonos después de este paso de conciencia y pueden comentar en el grupo cómo se sintieron. Si quieren levantar la mano, lo pueden hacer y también lo pueden comentar para que sigamos con el último tramo de esta maravillosa reunión de mujeres y hombres FARC. ¿Quién quiere levantar la manito? A ver, los veo. ¿Quién levanta la manito? Wendy, te escucho. No te, estás muteada. Ahora sí, ¿me Ahora escuchan? sí, perfectamente. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Entré un poco tarde porque como estoy terminando, entonces, la pregunta me dio un poco de trabajo responderla, de qué parte estoy dejando fuera, o más bien la parte donde me pierdo. Actualmente, bueno, desde que me propuse a mejorar las relaciones sobre todo con mis hijas y mi nieto, que pues no era una relación así caótica ni nada, pero sí siempre, pues hay cosas que a lo mejor no identificamos. Siento que la dirección que no llevaba con mis hijas, la estoy llevando mejor con mi nieto. ¿A qué me refiero con dirección? Porque antes interfería más. No, ahorita no es que dejaba de interferir, pero ya interfiero menos. Antes me perdía más. Ahora sí te puedo decir que antes sí era ese como que me perdía el que no, y creo que la palabra que más me hizo centrarme o en reconocer en que me pierdo o no me pierdo es cuando ya no me habito a mí misma. Ujú. Entonces, cuando ya no me habito a mí misma, porque en ese momento, ajá, ni siquiera me estoy dando cuenta del cansancio, ni siquiera me estoy dando cuenta que estoy harta de algo, ¿no? Y estar harta porque pues muchas veces pasa que es algo que te molesta, como puede ser un ruidito, que de repente me está distrayendo, y me pasa, porque por ejemplo, pues aquí tenemos un niño, después de tantos años que ya estábamos acostumbrados a estar solas, y y pues es todo, cualquier cosita te llama, te dice, te pide que voltees. Y ahorita que estamos bueno, que yo no lo hice con mis hijas, pero lo estoy haciendo con mi nieto, con el home office prácticamente, el homeschooling desde casa, porque mis clases ya son todas virtuales. Pero cuando tengo que hacer otras cosas que a veces es en la máquina,
de repente estoy sola con él porque su mamá se va a trabajar y nos quedamos solitos los dos, pues sí, constantemente, ¿no? Entonces, el que te esté hablando y no cuando estoy en clases, cuando estoy en un momento que estoy haciendo algo en la computadora, vaya, trabajo de escritorio, y necesito concentrarme, ya pues ya tiene todo, ya comió, ya se bañó y ahorita ya está grande, ¿no? Pero estaba más chiquito. Entonces, esa tensión que en ese momento, sí, ahí sí me sentía como desbordada. O sea, cuando estaba más chiquito y sí que se quedaba conmigo, pues a veces hasta bueno, no días, pero sí solitos los dos. Entonces él estaba más chiquito. Entonces ahí sí reconozco que me perdía un montón. O sea, me perdía porque aunque no quería, pues yo, o sea, perder la concentración en lo que estaba haciendo, pero pues él me habla, o sea, llegó un momento que yo decía, ay, Dios mío, no, o sea, ¿qué hago? Porque estoy sola con él y él está chiquito, necesita atención y aunque lo distraía con eso, con lo otro, y como chiquito que es, quería jugar, estábamos solos, encerrados, no había nadie que jugara con él. Tampoco yo me ponía a jugar porque sabía que tenía que poner a trabajar porque estaba, ya vaya, como ya estaba de independiente, mi tiempo, o sea, vaya, en ese momento la economía dependía también de mi tiempo, ¿no? Entonces sí era caótico y sí me deshabitaba constantemente, podía hacer las cosas y algo que me pasa, que si me levanto, por decir, a hacer limpieza, puedo estar hasta las 12 y no me acuerdo que tengo hambre. Eso es algo que me desconecta muchísimo. Entonces, Total. y cuando yo me pongo a hacer algo, hasta las 12 o una que ya me está dando hambre, sí, a veces desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, es cuando me acuerdo que no desayuné. Wow. Entonces, sí me pasaba antes y tampoco es bueno, porque definitivamente ahí sí, sí, de plano me desconectaba, o sea, completamente deshabitada de mí misma, ¿no? Ahora ya no, ya el ritmo ha cambiado, él ya está más grande, sin embargo, ya con él ya hago acuerdos, ¿no? Cuando, André, por favor, necesito concentrarme, hijo. Y ya está bien, abuela. Pero sí hay sus momentos, sus días, cuando, pues, todos los niños son así, ¿no? De repente tienen sus días como que muy medios aceleradones, medios inquietones, otros días más tranquilones. Cuando está muy inquieto, que sí, hijo, ya hablamos de esto, se calma y otra vez lo mismo. Entonces es cuando tengo que, o sea, bueno, elijo ahora sí, el hacer una pausa, habitarme y pues ya prestarle un rato de atención, hablar con él y regresar. Así Porque es. siento que si no hago eso, va a seguir en lo mismo porque él lo que necesita es el momentito de atención. Entonces, Bueno, para allá vamos. Para allá Entonces vamos. ahí es donde yo estoy así como que, ¿qué hago en ese momento? ¿No? Ok. Si está bien esa atención o qué hago en ese momento, ¿no? Excelente, excelente lo que nos acabas de comentar y te agradecemos por tu apertura, porque es muy importante identificar ciertos momentos y también vamos a hablar, porque ya pudimos tener un descubrimiento, vamos a hablar un poco sobre el límite que sostiene. Obviamente que hay unas problemáticas mucho más, digamos, no llamemos ni grandes ni complejas, sino hay diferentes tipos de complejidades en la crianza. O sea, un niño pequeño de 0 a 5 años tiene una complejidad de 6 en adelante. Obviamente que es otra complejidad. Vamos a leer un poquito a Anita. Siento que los límites a mí misma y a los demás, ajá. Dice, ok. Anita dice que más consciente de sus errores, sin embargo, ok. Qué bonito. Dice, tengo un hijo resiliente que la hace sentir muy orgullosa de ser su madre. Excelente. Muy bonito, Anita. Mira, aquí hay algo muy importante que estamos hablando de los límites que sostienen, ¿no? Porque después de uno saber, entender que uno deja de habitarse,
por obviamente estar en función de, porque por eso nos dejamos de habitar, porque estamos en función de. Obviamente estamos hablando de la maternidad y de la crianza, pero podemos dejar de habitarnos por muchas cosas, como decía Wendy, me pongo a hacer el oficio y yo me desconecto de mis necesidades corporales, como es algo tan básico como la comida, pero eso es dejar de habitarse. Pero eso es una dinámica que es parte de la costumbre y de los hábitos que vamos adquiriendo precisamente por todo esto, ¿no? Por el hecho de ser madres o padres, porque también hay padres que crían. Pero ¿qué es un límite que sostiene? Entonces, un límite que sostiene es una regla clara que protege tu energía, tu tiempo, tu paz. Y aquí viene lo más importante, para que el vínculo no se vuelva deuda, para que el vínculo no se vuelva deuda. Y vamos a marcar la diferencia, ¿sí? Entre el vínculo que es control, que es la deuda, con el vínculo que es el límite sano y el límite que sostiene. Entonces, viene de la lingüística, parte de la lingüística, parte desde ahí, porque dejamos de habitar y de pensar en nosotros por vivir en función del otro. Estamos hablando de maternidad, pero también ocurre en las relaciones. Y lo podemos verbalizar, como en algunos momentos no, pero la emoción y lo que sentimos es, desde el control, harás esto porque yo lo digo, porque aquí mando yo, porque es así y punto. Ahí está desde el control, ¿ya? Cuando repetidamente ponemos el límite desde el control, va a llegar el momento que va a venir el desgaste y vamos a terminar dejando de habitarnos porque nos vamos a sentir cansados, porque estamos imprimiendo toda esa energía en tratar de controlar al otro, de controlar a ese ser humano que obviamente tiene sus propios pensamientos, sentimientos y quiere ser de X o Y. Principalmente cuando están en la adolescencia es cuando más se acrecenta un poco esto, sin decir que no sucede pues en la edad de los niños, pero son otro tipo de situaciones. Cuando nosotros ponemos los límites que sostienen, entonces ya yo no digo a la otra persona harás tal cosa, sino que el límite no lo ponemos a nosotros, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo si de manera repetitiva esos comportamientos que nosotros queremos que se transformen no suceden? Entonces, ¿qué haré yo? Pues el límite que sostiene es yo haré, yo. ¿Qué voy a hacer entonces? Viene la reflexión. ¿Qué decisión voy a tomar yo si sigue repitiéndose estas situaciones? O yo haré o no haré, ¿sí? Y esto lo haré ¿para qué? Cuando yo tome esa decisión de poner el límite que sostiene, entonces esto lo haré para cuidarme, para poder habitar en mí y para que básicamente no se haga lo que yo diga, sino que yo sea la que tome las riendas sobre este tema y quien en últimas tiene que tomar acción no es el otro, sino nosotros. En ese momento no tenemos control, sino que tenemos dominio. Y vamos a hacer un pequeño checklist de las señales de cuando nosotros nos estamos perdiendo en pro de querer hacer de tener estos límites, de ponerlos, dejar de habitar en nosotros mismos y de estar fluctuando en esa montaña rusa. Entonces,
van a escuchar y van a ir chuleando, ¿sí? Van a poner un checklist si les pasa esto. Número uno, dices que sí y luego te da rabia o eso te drena. Recuerden que estamos hablando del relacionamiento, ¿no? Frente a la maternidad, la paternidad, o si lo quieren aplicar, cualquier tipo de relacionamiento también aplica. Te cuesta pedir lo que necesitas y esperas que las otras personas prácticamente lo adivinen. Te sientes responsable del ánimo de todas las personas, incluyendo a aquel ser humano que le dimos la vida. Te culpas cuando descansas o te sientes culpable o sientes que no puedes descansar. Siempre estás en función de salvar al otro y al final te quedas vacía o vacío. Te da miedo que al poner límites te rechacen o te vean de otra manera. Entonces vamos a pasar, después de nosotros poder identificar esto, si en verdad nos estamos sintiendo así, si en verdad todavía aún no ponemos los límites que necesitamos, ¿cómo es el acompañar sin perdernos? Sí, porque primero estamos en todo este descubrimiento. Y cómo acompañar sin perderse, quiero decirles que existen tres confusiones bastante grandes. A veces pensamos que amor es aguantar y la coherencia dice que amar no es aguantar todo. Amar es cuidar el vínculo y cuidarte a ti misma o a ti mismo. Esa es la confusión número uno, que amor es aguantar. Amor es asumir las decisiones que nosotros hemos tomado frente a criar otro ser humano, en no frustrarnos, sino ver las soluciones. No es aguantarlo todo porque pues ya me tocó, por eso es que yo tengo que maternar porque ya me tocó. Entonces amar es cuidar ese vínculo y cuidarnos a nosotros mismas o a nosotros mismos. Entonces amor no es aguantar. La segunda confusión es ser buena madre o ser buen padre, es estar disponible siempre. La coherencia en esta distinción es la disponibilidad total, crea dependencia, crea inseguridad. La seguridad se construye con presencia de calidad más los límites conscientes. Entonces, ser buena madre o ser buen padre o ser buena pareja o ser buen amigo, ¿sí? En el relacionamiento no es estar disponible siempre. Y el no estar disponible siempre no significa de que aquella persona que está tomando esa decisión de no estar disponible siempre sea mala persona, o sea mala madre, o sea mal padre, o sea mal amigo, o sea mal cualquier tipo de relación. Eso es dependencia. En cambio, los vínculos sanos se construyen desde una calidad de relacionamiento positivo y los límites conscientes. La confusión número tres es si pongo límites, me vuelvo mala o soy egoísta. ¿Ya? ¿Cuál es la coherencia? No estamos hablando acá de verdades, sino de coherencia. Es el límite, no es egoísmo, es higiene emocional. Egoísmo es usar a otros. Límite es no usarte a ti misma o a ti mismo. ¿Ya? Entonces, miren el concepto tan importante. Límites no es ser egoísta.
todo lo contrario. Es una higiene emocional. Y créame que a la medida que estamos en este descubrimiento y en este despertar y en este aprendizaje de los límites, a la medida que va pasando el tiempo y vamos ejercitando ese, esa manera de poder manifestar los límites de cada uno de nosotros, algunas personas estarán de acuerdo, pero otras personas se sentirán agredidas. Les doy un ejemplo. A mí me escriben muchas personas en las redes sociales. Anteriormente, cuando, pues, digamos, no lo veía de manera como perturbadora, ni mucho menos, y digamos que no, y no habitaba en mí y no le prestaba atención, entonces me escribía a muchas personas y yo sentía que, bueno, ahora yo qué hago para contestarle y para saber si verdaderamente requieren de lo que yo entrego y para lo que yo tengo las redes sociales. ¿Sí? Que es para acompañar, apoyar, ofrecer los servicios y para dar una voz de aliento, ¿no? Y muchas veces las personas me escribían, principalmente los hombres, hola bebé, no sé qué, no sé qué. Y puede sonar y puede parecer algo tan insignificante que la solución sería ignorarlo, ¿no? En muchos casos. Pero ignorarlo es dejar una puerta inclusive entreabierta. Dirán ustedes, pero en las redes sociales no pasa nada, pero llevémoslo a la práctica, a la parte uno a uno. Entonces, se debe comenzar desde ahí. Hoy en día, que obviamente ya he podido aprender, entonces ayer me escribió, antier me escribió a alguien y yo le contesté al otro día, bueno, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? No, te escribí, o sea, busca mucho relacionamiento en las redes sociales y bueno, miro su perfil, un hombre casado. Ah, mira, qué pena contigo, pues sí, muchas gracias, pero eres una persona casada y a no ser que requieras algún tipo de servicio, algo que yo te pueda brindar frente a la parte educativa, esto o lo otro, pues no me relaciono con personas que sean casadas. La pastoral que me escribió la persona es así gigantesca, ¿sí? Porque las personas, incluyendo los hijos, no están acostumbradas a que se les ponga ese límite. Están acostumbradas o a que los ignoren, que es dejar de habitarse uno mismo, o a que obviamente no les contesten y se caiga en la dinámica de la conversación. Esto también aplica para la familia, pero no que se dejen claros, mire, hasta aquí yo haré esto, yo no hablo, o sea, estoy hablando de mí, de lo que yo no hago, no de la otra persona, o sea. Entonces, debemos estudiar los cuatro límites que más sostienen precisamente a las madres, a las personas que estamos en medio de la crianza, del relacionamiento, de las mujeres faro, como le hemos querido llamar, porque aquí vamos a aterrizar precisamente eh, hacia dónde nos estamos dirigiendo, ya para terminar casi la clase. Entonces, el límite número uno es el límite del tiempo. Significa que nosotros sí o sí, inclusive, y estamos enfocados en el tema de los hijos, es que nosotros sí tenemos todo el derecho de tener un tiempo, una agenda y una disponibilidad con aquellos que criamos. Entonces, si yo estoy para todos, para siempre, y menos para mí, y porque la otra persona necesita obviamente la atención, porque la necesita y obviamente que sí, pero no significa de que nosotros vamos a estar con la puerta abierta 100% porque nosotros tenemos que estar habitando en nosotros mismos. ¿Cuál es el ejemplo claro de cómo podemos manifestar este límite? Hoy puedo hablar 10 minutos, te escucho después de las 6.
Los domingos son para recargar mis emociones y yo tengo mi espacio. Entonces, determinar, y como ustedes pueden ver en estas frases, es lo que yo hago, más no lo que tiene que hacer la otra persona. No le estoy diciendo, vete de aquí que no quiero hablar. No estoy diciendo, no estoy para ti. Hazme el favor, no me molestes ahora que estoy ocupada. Entonces, no le estoy traspasando absolutamente nada al otro, sino que le estoy diciendo, mira, en estos momentos no puedo, en 10 minutos sí. Eso es una agenda emocional. Te escucho después de las 6 porque tengo clase. Mis hijos saben que yo casi siempre tengo clase después de las 7, 7:30, y que después de toda esa dinámica tenemos nuestro momento. Y es muy importante, ¿no? Para tener el equilibrio y la coherencia es que no solamente es encerrarme en lo mío, ¿no? Sino, bueno, mira, tú sabes que hoy yo tengo clase a tal hora, entonces salimos a las 8:30. ¿Sí? Tú sabes que yo voy a tal parte, pero regreso a tal parte. Es yo te regreso y entonces vamos a hacer tal cosa, hablamos. ¿Sí? Entonces, parte de mí. Entonces, ese es el primer límite, el tiempo. Hay muchos más, pero vamos a ver hoy cuatro. Límite número dos, energía emocional. No absorber. Entonces, una señal de que hay una fuga de energía es que nos volvemos los contenedores emocionales de todo el mundo, y obviamente, pues eso deteriora tu calidad de vida, y fuera de eso, inclusive puede llegar a hacerte perder oportunidades, trabajo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera lo podemos manejar? Yo que he estado en medio de personas que tienen crisis de salud mental, porque las atiendo, porque han estado dentro de mi entorno, no significa abandonar, ¿sí? ¿Qué sucede si una persona entra en crisis media hora antes de que tú tengas que salir? ¿Cierto? ¿Cómo abordas eso? Entonces no es abandonar, es te acompaño, o sea, yo te acompaño 10 minutos, 15 minutos, y aprendes a acompañar a la persona, porque precisamente por eso es que hemos creado este espacio, porque no solamente es para las personas que tengan hijos o hijas que naturalmente tal vez están viviendo la problemática de la adolescencia, de ser niños, ¿no? Que son cosas muy normales, sino que estamos hablando de tal vez personas que tengan unas problemática y unos padecimientos mucho más profundos, ¿no? Y mucho más delicados. Entonces, te acompaño, pero no te cargo. O sea, asume la consecuencia, asume si de pronto esa crisis es por que tomó una mala decisión o por cualquier motivo, rápidamente el te acompaño, te abrazo, voy, pero ya regreso. Entonces, generar como esa confianza, generar que sí está teniendo la atención porque en el momento es necesaria, pero recuerda que yo ya tengo que salir, ¿sí? Respira, el abrazo, la contención, o sea, no porque estemos apurados o apuradas, vamos a dejar botada a la persona, ¿no? Se tiene la contención, pero se pone el límite que sostiene. Listo, estoy aquí, te estoy acompañando, pero tú sabes que yo ya tenía este compromiso. ¿Ya? Entonces, ahí el amor y el contacto hace más que cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, ahí le estamos diciendo a la otra persona, bueno, te acompaño, pero no me voy a hacer cargo de algo que tienes que comenzar a aprender a hacerte cargo tú. Sea un berrinche, sea una situación de crisis, sea cualquier situación. Entonces, le doy atención, pero pongo el límite que sostiene, que es, me habito porque yo tengo que irme, pero no te abandono y sí me intereses. Entonces, desde la lingüística hay que ser muy perceptivos. Otro ejemplo, cómo lo podemos manejar es, puedo escucharte, pero no lo puedo resolver por ti. Entonces, así me quede 2 horas hablando contigo, no lo voy a poder resolver por ti.
te puedo escuchar X cantidad de tiempo, ahí se conjugan los dos, el del tiempo y el de la energía emocional, porque si pretendemos resolver todo, entonces le estamos quitando el espacio de que la otra persona resuelva por sí misma, que piensa, siente y habite en ella también. Vamos a escuchar a Héctor. Buenas noches. Bueno, Hola, aquí estoy viendo algo que es, todos tenemos, digamos así, una luz y una sombra. Esas luces a veces se manifiestan en la forma común, es en la calidad de vida, de tiempo que nosotros le damos a las personas. Esa es nuestra total, luz. Pero también es decirle a la persona cómo lo hago con esa calidad. Y es con amor. Y el amor, exacto, ¿cómo se traduce? No es desde la imposición ni la desesperación, que considero más que debe hacerse desde la intención de vivir ese momento de verlos, de sentirlos. A veces nos desconectamos tanto en las situaciones porque queremos imponernos. exacto. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que realmente verlos, comprenderlos y ser observadores, lo que se ha dicho muchas Total, veces. Porque si yo me convierto en esa sombra, saco lo peor correcto, de mí, saco lo total. peor de mí. Y Te eso se expresa, desgastas, y eso adicionalmente se expresa en ellos. Ellos total, son, ellos se convierten en nuestros espejos. Entonces, exacto, cuando nosotros somos conscientes y estamos observando, porque a veces hay que retraernos, ¿sí? Estamos esperando controlar el exterior, pero ese exterior, esos problemas que nosotros emitimos o detectamos, son producto de nosotros mismos. Todos total, los problemas que se tienen y todas las situaciones que se tienen en las familias vienen de un origen. Hay que volver a nosotros para reencontrar y verlos realmente con los ojos que son, ser esos observadores y verlos, agraciadamente, disfrutarlos. Ahora las sombras son todas estas cosas que de todas maneras nosotros decimos, es que tiene la culpa, es que me saca de quicio, ¿será? Y porque no volvemos el dedito no contra ellos, sino contra nosotros mismos, ¿seré entonces yo así? Entonces ahí es cuando esa situación, esa expansión me contrae y tengo que contraerme, encontrarme internamente para mirar si soy yo esa sombra. Y ahí es cuando tengo que hacer las correcciones. Y las correcciones están en lo que dice muy claramente aquí, con los acuerdos. Está muy bien delimitado en la forma como se debe de decir, lo más importante. Pero también son esas sombras a veces son descuidos, descuidos por hábitos que nosotros tenemos, ¿sí? Esos hábitos que no nos ayudan a construir realmente esos cimientos que somos nosotros y se expresan también en nuestros hijos porque venimos con patrones, con aprendizajes y eso se manifiesta en ellos. Entonces tenemos que redireccionar y corregir esas situaciones para no volverlas a repetir. Eso es muy importante interiorizarlo, ser ese observador. Gracias. excelente, así es. Hay muchas cosas que pueden suceder en la maternidad y en la crianza. Una de las cosas es eso, ¿no? Que dependiendo de la edad en que ellos se encuentren, pues obviamente que ellos son el reflejo en alguna manera de aquello que nosotros le hemos entregado. Pero siempre tenemos que volver, como dice Héctor, al origen porque nosotros podemos llegar al punto de la culpa. Entonces, claro, como él es el reflejo de lo que yo le he entregado, entonces yo soy la culpable de aquello, entonces ya viene la carga y dejamos de habitarnos. Y entonces, porque pues prácticamente merecemos estar así, porque obviamente si ellos son de X o Y manera es porque yo no hice esto o lo otro. Entonces ahí es donde viene la responsabilidad, que es el límite número 3.
Si bien es cierto, como en todo este proceso, nadie nace aprendido para poder aprender a ser madre o padre, hay un momento en que uno sí tiene que poner y hacer como el alto y poner el freno, independientemente de lo que pasó antes. Sea porque por inexperiencia, sea porque no se supo, sea por lo que sea, que ellos estén pasando cualquier tipo de situación, hay que volver al origen, reconocer si tal vez pasó esto, pasó aquello, pero tenemos que devolver lo que no nos pertenece. No nos podemos quedar con eso. Y a eso se le llama el límite número 3 de la responsabilidad. Porque si nosotros nos sentimos culpables, ¿sí? Porque estamos hablando de comportamiento en los hijos. Si nosotros nos sentimos culpables por las decisiones que ellos tomen, entonces les estamos quitando la responsabilidad de que ellos mismos tengan su propio descubrimiento y no les estamos entregando esa confianza para que ellos sepan que pueden resolver y que nosotros no somos los culpables de aquello. Puede que en algún momento hayamos que tenido, digamos, hacer un proceso, decir, bueno, sí, tal vez como madre me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello y manifestárselos. Si hay que pedir disculpa, perdón, lo que sea, se hace, pero a partir de ese momento nosotros soltamos inmediatamente, porque ya se reconoció, inclusive se reconoce ante ellos y devuelvo lo que no me pertenece, que es a partir de ese momento, cada actuación, cada decisión, estamos hablando ya de la adolescencia para arriba, yo confío, recuerden, siempre es desde el yo confío en que tú vas a poder con esto. Ese es el diálogo que tenemos que tener con ellos. Cuando son pequeños es otra dinámica, ¿no? Porque cuando están pequeños, pues ni más faltaba de decirles, bueno, pues ya la decisión es tuya, no, nada que ver. O sea, esto es dependiendo de la etapa en que ellos se encuentren. Si estamos en la etapa del disfrute, que es la niñez, pues obviamente este concepto no aplica porque ellos están en crecimiento. Aún así, a partir de ese momento hay que comenzar a insertar esa confianza de las decisiones, porque si nosotros estamos encima decidiendo por ellos, entonces pues ellos no van a ser independientes. Les confío en que puedes con esto. Y cuando estamos con un niño, es tan sencillo cuando comenzamos a ver que se está parando y está comenzando a caminar. Todo el mundo comienza a rodearlo, ¿sí? Inclusive algunas personas lo cogen. Ay, no, porque se cae. ¿Sí? En ese momento estamos mandando la señal de que no estamos confiando en el proceso natural de que el niño gatea y se tiene que parar y tiene que caminar, sin dejar de estar, obviamente, en una tensión. Hay que dejar que ellos avancen a su propio ritmo. Pero si nosotros nos le ponemos encima, casi encima, el niño se va a asustar. ¿Y qué sucede normalmente en el momento? El niño se sienta porque ve a los adultos encima. ¿Y él qué percibe? Esa es la comunicación no verbal. Percibe que hay miedo, La inseguridad. ahí percibe que hay inseguridad. Y hay niños que quedaron sentados y no volvieron a parar como en 2 semanas. Cuando el niño se para es porque él se está sintiendo que es el momento de pararse, ¿sí? Entonces debemos, digamos, confiar en el proceso. Ya cuando están más grandes, ya viene el diálogo de la confianza y de la responsabilidad. Estoy contigo, pero es tu proceso. Y si tú tomas decisiones, tienes que asumirlas, ¿sí? Cuando el niño está en edad escolar y que ya puede ir haciendo sus cosas por sí solo, pues si tiene tareas, pues siéntate. Y si no las haces, asume. Pero, por ejemplo, cuando yo vivía en Perú, yo veía a las mamás haciendo las tareas de los niños, unas carteleras así gigantes. Uy, unas vainas, pero una cosa loca. Y el niño llegaba con unos trabajos, pero de película, pero no eran hechos por ellos.
Entonces, ¿qué señal y qué mensaje le estamos mandando al niño? Que no Que es él no capaz y puede, que yo me encargo y que no es capaz. yo me encargo, no eres capaz, porque es que imagínate, o sea. Y fuera de eso, las mamás normalmente renegando en la casa, ay, no, es que a sus profesores le ponen tantas cosas, ¿cómo es posible tanta tarea y bla, 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 y bla, bla, bla? Y el niño que está percibiendo y que está escuchando de la lingüística que nosotros estamos manifestando, que no, que no hay que hacer tanto como le pone el profesor, porque yo no soy capaz. Es que mi mamá dice que yo no soy capaz, mi papá dice que yo no, que entonces, pues, entonces, a la siguiente tarea el niño, ¿qué dice? Hágala. ¿Quién la va a hacer? El papá y la mamá. Y por eso es que a veces la primaria es tan agotador para los padres, porque en última las tareas las hacen ellos. Entonces estoy contigo, pero es tu proceso, ¿sí? Wendy, te escucho. Y es que es muy importante esto que estás mencionando porque luego Ay, se le mutió. los papás, cuando estaba yo docente, no, maestra, es que se quejan. Y me pasaba, y sí, yo en esa parte sí, como igual como mamá, pues no tenía tiempo de ni de sentarme a ver las tareas de mis hijas, gracias a Dios, sí, mis hijas fueron muy responsables y se tuvieron que hacer independientes porque de plano ellas fueron, pues hasta venían solitas, una vez se perdieron porque yo estaba en clase y ni para irlas a buscar, ¿no? Se hicieron dependientes de alguna forma, tal vez la necesidad, pero como papás, a mí y la experiencia de acá es que a la hora del descanso, ahí estaban ahí los papás achocadas en la reja entregándole a los niños el desayuno. Cuando yo, mis hijas, si yo viajaba a las 3 viajaba, me levantaba a las 3 de 3 a 5 o 6, de 3 a 5 yo tenía que dejar todo listo porque a las 5:20 tenía que estar en el punto de encuentro. Y a ellas pues madrugaban igual y se vestían porque las dejaba con mi papá a las 5 de la mañana para que entraran a la escuela a las 7. Y tuvieron que hacerse así. ¿Mm? Sí, cierto, en este caso mucha gente dice, y fíjate cómo es, la gente se justifica, porque dice, es que las circunstancias, pues las circunstancias o no las circunstancias, pero si tal vez la circunstancia fue que mis hijas se hicieron independientes, pero eso sí, fui muy criticada por el papá de ellas, porque a mí me decían, es que tú eres gendarme, es que tú eres acá, es que si no había si de los dos uno no ponía límites, ¿qué sería de ellas? Que Total, tal vez no era la manera adecuada, tal vez no puedo ahorita decir y no digo que era tan mala, pero era como que, o sea, yo tenía que ser la mala, como bien lo pusiste acá, o sea, en uno de los límites, o sea, no pongo límites por no ser mala, pues yo, mala o no, tenía que poner los límites. total, Y era la mala, ¿no? Entonces, pero es muy importante eso que mencionas, porque luego los papás se quejan de que no ponen límites, se quejan del chamaco, pero ay, y se los dices, o sea, se justifica, ¿no? Entonces, sí es es muy bien importante este importante. punto. Sí, y el límite 4, ya te vamos a dar la palabra a Héctor, que es muy importante todo lo que ustedes están diciendo, es el respeto, el trato y la forma. Ahí sí, bandera roja. La señal de la fuga del respeto, en que verdaderamente estás perdiendo los papeles, es cuando tú aguantas gritos, sarcasmos, chantaje emocional. Ahí ya prácticamente estás perdiendo absolutamente, no la autoridad, porque no se trata de autoridad, sino el dominio de la situación. ¿Cuál es el límite sano, el límite que sostiene? Es si me hablas así, pues paramos la conversación y retomamos cuando estés calmado o calmada. Otro límite es no acepto insultos. Podemos hablar con respeto. Entonces, ahí la idea clave es que el límite es el puente entre lo que yo siento y lo que yo necesito. No es la autoridad, no es la imposición, no es aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga, no. Es el límite es el puente entre lo que yo siento y lo que yo necesito. Y hay que hacerlo, hay que poner ese límite. Y créanme que puede estar pasando situaciones totalmente fuertes. Cuando hay un límite, hay una nivelación de energía y no te sientes agotada con lo que está pasando en el entorno. Y sabes que van a pasar desafíos sí o sí como madre, como padre, pero no hay una fuga porque de todos modos
al tú poner el límite una y otra vez, el límite se respeta. Y generas un equilibrio y una coherencia en tu entorno. ¿Sí? Se los digo porque así sucede y así yo lo he podido vivir. En cambio, cuando somos permisivos y no pasa nada y bueno, que se pongan de cabeza absolutamente todo, entonces ahí sí hay una carga, ¿no? Y ahorita, y vemos, y la mamá, ay, ¿yo qué voy a hacer? Se me salió de la mano el muchacho. No, porque tampoco podemos estar sufriendo por las decisiones de otro también, ¿no? Entonces hay que tener como ese equilibrio. Vamos a escuchar a Héctor. Y frente al tema del control, la imposición, a veces expresamos inseguridades, son miedos, porque Total, no se sabe cómo, pero es que ahí está la oportunidad de reaprender o de aprender y de conocer. Esa es una gran oportunidad, no lo veamos como, es que nos nacimos aprendidos, ¿sí? Y total. cuando decimos es que pues, no nos sintamos culpables y de pronto entre la forma como hablamos es eso lo que sentimos, pues hay que ser conscientes de que ellos son los maestros para nosotros. Y yo lo he dicho muchas veces, ya uno va a decir, pero ¿por qué el niño sí? ¿Por qué él saca? Y uno busca el culpable y uno ve a veces es al niño, pero uno dice, para mejorar aquí tengo es que intervenir es con la mamá o con el papá o con los abuelos. Y entonces se le vuelve a uno un sancocho, como decimos aquí en Colombia, en el sentido de que el problema no es el niño, el problema es la mamá o el papá, las condiciones que están en los estilos de vida, en los hábitos, y más encima nos devolvemos, tenemos que devolvernos donde los abuelos. Y Ajá, entonces los primeros perjudicados ya son los son los niños. niños, son las Total. consecuencias, son las consecuencias. Y aquí es donde yo tengo que de pronto reconocer que ellos son los maestros y esa es la forma de expresar y debemos encontrar algo que es muy fundamental, que es esa imaginación, ¿no? No perderla, que si no sabemos, pues busquemos las respuestas, estamos aquí, por ejemplo, ¿sí? Y las otras es poder poner de nuestra voluntad, pero con amor, ya no atravesar los límites, de pronto como a uno antes, que le daban como un berraco, hoy en día ya no, o me amarraban. Hoy en día, pues hay que dejarlos ser. Obviamente hay que vigilarlos en algún sentido, pero dejarlos ser. Se cayó, se paró, ¿sí? Y ahí empieza todo. Es como Así es. Y como dice Héctor, pues bueno, cuando el niño está chiquito, pues hace el berrinche. Cuando el niño está un poquito más grande, adolescencia, preadolescencia, pues se enojan, ¿no? Pero la reacción más coherente que nosotros podemos tener frente a estas cosas, frente a estos maestros, porque como dice Héctor, sí, son nuestros maestros y como maestros que son, pues somos nosotros los que tenemos que aprender cómo llevar precisamente este rol, ¿no? Y así alguien se enoje no significa que nosotros estemos haciendo algo malo. Entonces, esa es otra clave, porque sí o sí, cuando ellos crecen o cuando ellos están pequeños que hacen la pataleta, viene el sentimiento de culpa, ¿qué estoy haciendo de malo? No, no estás haciendo nada malo. Entonces, a veces se enojan porque ya no pueden cruzar ese puente, ese límite que antes sí cruzaban. Y puede que ese enojo, ese malestar ocurra una vez, ocurra dos, pero no ocurre tres, porque ya se genera una conciencia en ellos, inclusive así estén pequeños, no importa, se genera una conciencia y ya para ellos ya no es el enojo, es, bueno, es el límite que pone mamá, es el límite que pone papá y es el límite que hay en casa. Entonces ya se vuelve parte de los hábitos. Entonces, al principio, que es una buena señal del límite, podemos sentirnos incómodos, pero después hay una tranquilidad y una claridad. Y después con el tiempo trae paz. Entonces tenemos que saber de que vamos a transitar entre la incomodidad, la claridad y la paz. Son los tres estados
de cuando prácticamente estamos comenzando a poner esos límites conscientes. Al principio la incomodidad, sí, porque nadie quiere estar en guerra ni con el bebé, ni con el niño, ni con el adolescente, ni con el hijo adulto. Y al principio se siente incómodo. Y no, pues no se puede. Y mira, yo decido esto y pues mira a ver de pronto tú qué vas a hacer. Se siente incómodo porque todos estamos hablando con alguien que amamos, ¿no? Al niño es, bueno, estás haciendo la pataleta, pues déjalo que haga la pataleta. Porque él en ese momento, ¿qué está esperando? Pues que tú le entregues o le des lo que precisamente no se le está dando. A veces hay niños que en los centros comerciales hacen el berrinche del año porque no les entregan el juguete o porque vieron otro niño con el juguete y el niño no se los quiso pasar. O el helado y no quieren y ¡pum! Y le arrojan el helado en la cara hasta la mamá. Y bueno, ya se vuelve una cosa que es bastante complejo. Pero en ese momento, obviamente, trágame tierra. O sea, lo primero que uno piensa, siente, ¿no? Trágame tierra porque el chino está ahí juequete, llorando y pataleando. Ahí sí nosotros tenemos que tener, como dice el cuento, madre de caucho, que se revuelque todo lo que quiera. En ese momento no vamos a poder dialogar con él. Está totalmente desconectado. Si nosotros lo recogemos, lo cargamos, lo único que vamos a hacer es empeorar la situación. Hay que esperar a que se calme. Así como al adolescente se le dice, mira, cuando te calmes hablamos, al niño pequeño hay que esperarlo que se calme, no darle la cosa que está pidiendo, si es una petición, y después, cuando se le pase el berrinche, entonces poder entrar en un diálogo, porque sí o sí, a pesar de que uno no piense que ellos se entienden y sienten, sí, ellos lo hacen. Y a la medida que tú le conversas y le conversas y le conversas durante ese día, durante el otro, como no caíste en esa, entre comillas, manipulación, porque son nuestros maestros, los maestros precisamente, bueno, pues, si está haciendo eso porque el niño sabe que en algún momento nos dio la vergüenza del año y por evitar la vergüenza, no, mijo, tome el muñeco, tome esto, pero cállese, ¿sí? Ahí es donde nosotros dejamos de ser nosotros, no habitamos a nosotros, nos salimos de todo el contexto y le estamos dando el control a un niño pequeño o a un adolescente o a un joven ya adulto. Entonces, ya, bueno, Wendy, y ya para terminar vamos a hacer un cierre con un pequeño ritual breve. Fíjate que ahorita bueno, ahorita con mi socia, la psicóloga que estamos viendo las terapias de aprendizaje, se nos presenta el caso de uno de nuestros alumnos de 12 años, que le dieron de regalo un Xbox. Entonces, y sin embargo, por el regalo que le dieron al niño, no, en diciembre, pues suspendieron, me imagino, las sesiones de diciembre, las suspendió, me imagino, por el Mm. regalo, por la economía. Y resulta que a los papás les trajo, pues, consecuencias negativas porque el niño es de 12 años, es el primero de secundaria. Y resulta que ahora ya no le pueden llamar la atención y la mamá no me lo dijo a mí, usted lo dijo, se lo dijo a la psicóloga, porque es la parte que ve la parte emocional, yo veo la parte pues, académica de aprendizaje. Y resulta que le quitó el Xbox al niño porque creo que algo que le dijo la mamá no cumplió y que la agarró. Entonces, cuando me lo dijo la psicóloga, porque nos reunimos para ver las estrategias, tanto de aprendizaje, que también ve lo emocional y lo sensorial, pues platicamos y dije, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que papás, y hemos visto que aquí la situación, los papás, la falta de límites, pero ¿desde cuánto tiempo ha hecho esa falta de límites desde chicos, que no estén, que ahorita resulta que como no le dieron el permiso al chiquito de estar en el Xbox, pues resulta que según agarró a la mamá del cabello y que en otra situación le empezó a aventar cosas. Entonces ahí ya se agrava la situación, o sea, Yo le quito el Xbox, se lo vendo y hasta luego. Total. el relajo es ese. Yo platicando nosotros le decimos, es que la verdad, en este caso, y como lo dice Héctor, y siempre lo hemos dicho, bueno, yo como maestra, yo siempre lo he dicho, el problema no son los alumnos, el problema son los
papás son los papás y quien cuida a los alumnos. Porque en este caso también lo cuidan mucho los abuelos. Y los abuelos, Ah, obviamente, porque como los papás trabajan, ¿qué límites ponen, no? Entonces, las terapias que las deberían de tener pues, son los abuelos y los papás, pero pues bueno. Entonces, qué grave, o sea, cuando o sea, no lo voy a creer, si este niño padece de crisis de ansiedad, pero no nos había tocado, como este niño es casi nuevecito con nosotros, no nos había tocado que tuviera una crisis en la que atacara, en la que llegara a atacar y a lastimar a sus papás sobre todo, ¿no? es algo más usual de lo que pensamos. En las redes sociales hay miles de niños Miles de casos. que Y cuando se les quita el juego, el juego. Y agreden. eso es porque tiene que ver cómo esos aparatos, o sea, qué le hacen a la mente del niño, Exposición, obviamente, exactamente, todos esos estímulos que de alguna manera, como dicen, es una droga, total. Además que pero está pues, jugando, ¿no? Está jugando a dar esa- bala a toda hora. Pues, ¿cuál va a ser su reacción violenta? Está et- programando un cerebro de esa manera. entonces ahorita estamos viendo cómo va a responder a las terapias de aprendizaje. Porque incluso hasta la mamá, no es como, tenemos una mamá que a mí me encanta, es súper cumplida, y aunque su hijo es más chico, este niño es bien cumplida, está en las sesiones y en las sesiones está, a ver, no le respondas así a la maestra, o sea, está atento, o sea, hasta en ese momento pone límites. Y ese que es más grande, o sea, nos quedamos así porque al menos a mí, no me había tocado casos así, pero pues ahí están los casos, ¿no? En la escuela me había tocado Sí. más, pero No, ahorita más que sí, todo en ese caso, es cuestión de decisiones. Primero, ¿cuál fue el estímulo que él debería tener para poder recibir un expos? Si él está en terapias de aprendizaje es porque tiene problemas de aprendizaje. Al tener problemas de aprendizaje, pues él debe tener una rutina determinada y al tener una rutina determinada, lo primero que debe pensar uno como papá o mamá será que sí le conviene X, Y, Z, 20.000 variables, que yo le compre esto, será beneficioso para él en la situación en que se encuentra, o sea, pues, por favor. Entonces, eso es la primera, o sea, uno a veces tiene que prevenir. Es mejor prevenir que curar. sí, Eso es lo que a veces no sabemos. Pero cuando ya está el problema encima, entonces ahora yo qué voy a hacer con eso como madre. O sea, claro. voy a tener el juego ahí y entonces voy a comenzar a convertir esto en un chantaje. No, no, si haces tal cosa, entonces te paso esto. Si haces tal cosa, te paso aquello. Entonces ya se convierte pues en otra situación y es mejor ante una situación de esas, eh, Retirar. retirar digamos, el foco del problema explicándole. Mira, o sea, De hecho, total. Hanna, bueno, eso lo trata la psicóloga, pero yo le comenté a la psicóloga, ¿no? O sea, ¿hay alguna forma, le digo, de que tú puedas hablar con la mamá para decirle que no le puedo decir a la mamá retírele el juego, ¿no? Pero sí, lo ideal en este caso, con estas situaciones que presenta este niño, pues sería retirarle, pues por un tiempo el juego y también, o sea, ponerle, porque al parecer no tiene rutinas establecidas y es un niño de 12 años, pero pues vamos a ver qué pasa. Esperemos que Bueno, podamos los niños ayudarlo. a esa edad es muy, es muy normal, entre comillas, que suceda esto. Mis hijos que son adolescentes ya grandes, ¿no? Ya son adultos, pasaron por ese momento, la adicción a los videojuegos. Pero cuando tú pones límites claros, Claro. entonces, bueno, sí está bien, pues puedes jugar, pero antes de eso, lo que tú dices, la rutina, el hábito, primero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y negociamos que eso sea el premio A, no el chantaje de. Entonces sí es muy importante y con dolor del caso, guardarlo por allá bien lejos y la profesional sí le puede decir. Sí, sí le puede decir. Desde la pregunta poderosa, bueno, ¿y ahorita qué piensas hacer con este equipo, ¿no? Que ya viste lo que sucedió. Sí, Pero sí, bueno, porque que lo no guarde nos y beneficia. ya.
No, Porque a nosotros, a mí en lo personal, ya en el aprendizaje ya no me va a beneficiar. O sea, cómo no, está este una niño, porque sobreestimulación total. sí, ¿por qué? Porque ya la sesión ya va a querer que termine pronto, ya va a estar, entonces ya no nos va a beneficiar. No, Entonces, tiene que hacer, eso se llama como un ayuno radical, un ayuno total, o sea, no, no existe, se fue, lo vendimos, lo regalamos, etcétera, etcétera, porque pues vimos que de pronto te hace un poquito de perjuicio, o sea, no, no tampoco pues llenarlo de culpa, pero sí claro. hablarle porque lastimosamente el dolor de la pérdida también enseña. El dolor de Ujú, la pérdida enseña, ah, bueno, pues perdí esto, pues le levanté la mano a mi mamá, es que no es cualquier cosa, entonces, claro. si no es cualquier Sí. cosa, entonces sí es Pues en eso complejo. estamos, en eso estamos. Exacto. A ver cómo. Y algo muy bueno que viene, que es el cierre, es el compromiso. Entonces, con las personas que tratan a otras o con nosotros que somos mamás, el compromiso de esta semana, porque cada sesión que tengamos vamos a tener un compromiso, es esta semana voy a poner un límite que me sostenga en, ya sea en tiempo, responsabilidad, sí, los pasos que vimos, ¿no? Se los voy a enumerar para que puedan hacer el compromiso. Tiempo, energía emocional, que es entregarle al otro lo que le pertenece. En responsabilidad, en respeto, que es lo que está pasando con la señora, la mamá de que atiende Wendy. Respeto es el trato y la forma. Si vuelves a hacer eso, no, no te vamos a volver a dar el expos. Bueno, no sé cómo habrá respondido la señora en el momento mientras el hijo le estaba jalando el pelo. No me imagino. Ay, no, no, yo no lo sé bien. Me lo platicaron, Sí, no, no pero, me puedo ni imaginar. pero, Entonces, sí, vamos a hacer el compromiso. Esta semana voy a poner un límite que me sostenga en tiempo, responsabilidad, etcétera, y vamos a elegir con quién, ¿no? Porque pues aquí se trata de ponerlo en la práctica. Pueden ser hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos grandes, el vecino, la mamá, el abuelo, bueno, con la persona que sea porque tiene que ver con el relacionamiento, pero si tenemos hijos todavía mucho mejor, porque nosotros no podemos apagarnos cuando alumbramos a otros. Tenemos que aprender a alumbrar desde nuestro centro, ¿ok? Entonces ya hemos terminado, espero que les haya gustado esta sesión. Les voy a Ella, voy a estar aprovechar ahí, voy a interrumpirla. La interrumpimos y la volvemos a interrumpir para recordarle que estaba en las banderas rojas y que dijo que si ya le gritaba y que algo así, faltó como algo ahí, me parece que le faltó o nos iba a decir algo ahí, porque de pronto la confundimos y la metimos en otro tema aquí más adelante. ¿cuál sería, no? Las banderas Estábamos, rojas que estábamos diciendo que si ya te grita el respeto, cosas así, sí, ¿qué estábamos hablando hace? de la última parte, el último cuarto límite que vimos hoy, que es el respeto, ¿no? O sea, el límite es el puente entre lo que yo siento y lo que verdaderamente necesito. Sí, entonces no acepto insultos, podemos hablar con respeto. Si me hablas así, pero la conversación está un poco agitada, la retomamos cuando haya calma, porque la fuga de este límite, que es el respeto, el trato y la forma, es cuando aguantamos gritos, sarcasmos, chantaje emocional, berrinches, pataletas, etcétera, etcétera. Entonces, el cerebro del niño, cuando estamos hablando de niños, va reprogramando y va programando la reacción del papá y la mamá. Si él, porque él en ese momento está siendo consciente de lo que quiere, ojo. A pesar de Sí, que no tenga una conciencia elevada, el niño de 3, 4, 5, 6 años está siendo consciente de que él quiere algo porque está haciendo la pataleta. Si no estuviera ya. consciente, no estaría haciéndola, ¿cierto? De pronto él no sabe la magnitud de lo que puede llegar a pasar. La magnitud es que, ¿qué sucede? En el momento él prueba, ¿no? Por ensayo de error. Hizo la pataleta porque le quería algo. Y si nosotros hacemos esto, venga, 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 tome. En ese momento el estímulo del cerebro en el niño es, si yo hago esto, obtengo esto. Y
y con eso comienza a crecer. Si yo hago esto, obtengo esto. Entonces, la próxima vez que yo quiera esto, pues me tiro al piso y ya sabe que va a obtener Y va a ir aumentando. y va a ir aumentando. Y ya cuando sean adolescentes, aquí está, pero es que yo, o sea, es algo inconsciente, ¿no? Porque no es que el joven se ponga a pensar, no, pues que yo me acuerdo que cuando era niño le hacía la pataleta a mi mamá y ella me pasaba lo que yo quería. No, es algo que queda en el Como estímulo, en la instalado, ¿no? amígdala, instalado. Bueno, listo, ya sé que yo puedo llorar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello y yo puedo obtener cosas. Inclusive, da pena decirlo, pero eso queda instalado hasta adultos. Y entonces vemos adultos pataletosos con su pareja, ¿sí? Adultos con ciertas reacciones para recibir algo a cambio. Son estímulos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que bandera roja, ¿sí? Y Ah, el tema también es en que el niño discute y el adulto termina también discutiendo con él. no hay que Ese es el otro. engancharse. No hay que Sí, ese engancharse. es el otro que es lo que yo veo y se convierten en dinámicas y más adelante, cuando tengan Total. relaciones, es Pues están en la misma. siguen en la pelea y el reencuentro y que se hace más rico. Entonces, ese es su, Modelo, modelo. Es un sí, Esa es ese es modelo. su una guerra de modelo. poderes. Total, Sí, total. Es una modelación de conducta desde pequeños. Y aprendemos porque tenemos que meternos ahí porque en algún momento también pasó y aprendemos es de eso. Y aprendemos de lo que vemos. Entonces, si nosotros cuando niños vivíamos en una familia disfuncional que mantenían peleando, ¿sí? Y luego entonces después de la pelea estaban como si nada, el niño que dice, bueno, es normal. Entre los adultos se pelean y luego se abrazan y crecen con esas normalidades, ¿no? Entonces, ya cuando estamos un poquito más grandes, dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos, hay que comenzar a cortar absolutamente todo eso y reconocer y decirle al joven, mira, si tú viste esto, no es porque esto sea una normalidad. No, todo lo contrario, es totalmente anormal. Y precisamente por eso, mira, tal vez, bueno, cuando somos separados, pasó esto, entonces mira, la idea es que no suceda eso en tu vida, o sea, no lo veas normal, pero ya se entra en un diálogo porque pues ya están más grandes. Entonces, hay demasiado tema aquí y tela para cortar. Así que bueno, les agradezco estar en la clase, va a quedar quedó grabada y vamos a luego a compartir la grabación. Así que nos vemos, muchas gracias por estar Gracias, acá. Hanna. Maravillosa clase. Ok, bye bye. Ahí para que comenten en los grupos de que les gustó la clase. Sí, sí, gracias. Vale, chao, Muchas gracias. chao. Adiós, adiós. Chao, chao. ponga Chao, límites, Héctor. ponga límites, orden, Ponga orden. límites, ojo, pues. Chao, Andrea, porque por ahí está Andrea, ¿no? Sí. Sí. Hay una. Bueno. Un abracito, pues. Chao, chao.